Hola amigos, aquí estamos de nuevo otra vez con Pon en tu vida. Como lo prometido es deuda, os había dicho que íbamos a dedicar varios vídeos al amplio tema de la entrevista de trabajo. La verdad es que tenéis muchos vídeos, tutoriales, hablando de diferentes aspectos de la entrevista de trabajo en todo YouTube, en todo Internet. Yo en este caso concreto me voy a referir a el tema de las preguntas que os pueden hacer en una entrevista de trabajo. También es verdad que hay vídeos muy interesantes donde os dicen 5 preguntas que os pueden hacer en la entrevista, 10, 15, 20, un número así, y que bueno, yo lo que he podido ver está muy bien. Yo os aconsejo que lo veáis también, y así cuantas más información tengáis, pues vais a poder decidir mucho mejor aquello que vaya más con vuestra forma de pensar o de hacer. Desde luego lo que yo os voy a comentar está basado en 28 años de experiencia en los dos lados, tanto como siendo candidato como entrevistador. Yo a lo largo de los años he hecho un listado de preguntas que a mí me han hecho como candidato, de las cuales yo después hago en los procesos de selección. Pero respecto a esto de preparar las preguntas, que hay determinadas preguntas, como ya os digo, tutoriales que vais a encontrar muy interesantes en YouTube, quiero haceros una aclaración, alguna cuestión. A ver, las preguntas que os pueden hacer son muchísimas, de tal manera que sería como pretender, como me decían a mí en su día, como querer hacer que saber la respuesta de todas las preguntas que te pueden hacer respecto a un tema. Es realmente muy complicado. No sé, es como si, por ejemplo, te vas a sacar el carnet de conducir y la parte teórica, y está calculado que hay unas 16.000, 17.000 preguntas de tipo test que se pueden hacer para sacar la parte teórica del carnet de conducir. Es imposible que tú te aprendas las 16.000 respuestas correctas. Con buen criterio, las autoescuelas lo que hacen es establecer temas y que tú aprendas bien los contenidos, los interiorices, y de tal manera que después eres capaz de contestar a todas las preguntas que sean similares respecto a ese punto en concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de nada sirve, pero poco, ahora me voy a argumentar, el aprenderse 5 preguntas que te pueden hacer, cómo voy a responder 10 preguntas o 15. Yo creo que resulta mucho más interesante con lo que yo os voy a plantear. Lo que yo os planteo es que el análisis tiene que ser previo y tiene que ser interno. Es decir, esto que ya habréis oído muchas veces de lo que es el análisis DAFO. Es decir, debilidades y fortalezas que nosotros tenemos. Si tú tienes bien claro las debilidades de tu currículum, de tu trayectoria profesional, de tus actitudes, de tu forma de pensar, etcétera, etcétera, o bien de tu formación, vas a poder incidir y vas a tener que ponerte a trabajar sobre ellas. Si tú las trabajas bien, después da lo mismo el tipo de pregunta que te hagan, porque la vas a ser capaz de responder. Eso es la idea. De nada te sirve intentar aprenderte 100, 200 tipos de preguntas con sus respuestas, porque en una entrevista real, como te hagan una pregunta y no lo tengas muy claro cuál era la respuesta, o se te haya olvidado, va a ser muy difícil. Lo que yo te propongo es que le demos la vuelta, es decir, te propongo algo mucho más práctico, que tiene que ser con que te va a llevar por tu lado un poco más de tiempo, que es tener claro tus debilidades y también tus fortalezas. Es decir, si tú tienes claro tus debilidades, si tú tienes claro tus fortalezas, en qué eres bueno, por qué eres diferente al resto de candidatos, es decir, por qué es lo que tú puedes aportar a una empresa, por qué méritos has conseguido en otros trabajos. Es decir, si tú eso lo tienes claro, a mí me da lo mismo las 1000 preguntas que me hagas, porque los conceptos los tengo muy asimilados y muy claros, y creo en lo que yo hago y cómo soy capaz de hacerlo en un puesto de trabajo. Por eso es un trabajo previo, y ya os digo, es el análisis DAFO, muy conocido. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Unas tienen que ver con el interior, con nosotros mismos, y otras tienen que ver con el exterior. En este caso concreto me centro en debilidades y fortalezas. Por eso os digo que si os centráis en aprender realmente y trabajar y reforzar vuestras debilidades, tanto como vuestras fortalezas, lo que vais a conseguir es que vais a ser capaces de contestar a muchas más preguntas que las 5, las 10, las 15 o las 20. A ver, no digo que no sea importante, y está muy bien que veáis esos vídeos donde os hablan de respuestas
preguntas que os hacen sobre determinados temas y tenedlas claras. Pero yo os digo que vayáis un poquito más allá, porque os va a servir para coger seguridad y porque es imposible que podáis abarcar todas las preguntas que os pueden hacer en una entrevista de trabajo. Tienes que saber tus puntos a favor para contratarte. Tienes que conocer tus puntos en contra. Y si te preguntan sobre aspectos en contra, tú ya tendrás una respuesta preparada porque la tendrás muy asimilada. Preguntas que te pueden hacer del tipo de experiencia, si tú te lo has trabajado bien, sabes qué experiencias has tenido, qué cosas positivas, y aquello menos bueno, evidentemente, no lo vas a contar. Pero no te va a pillar de sorpresa, y da lo mismo cómo te lo pregunten, de una forma o de otra. Tú tienes asimilado y ya en ti mismo tienes trabajada la respuesta. Después otro tipo de preguntas más personales, ¿qué es lo mejor que sé hacer? ¿Cómo se lo puedo demostrar? Lo mismo, sale de una buena preparación previa. Pensar una cosa, yo siempre digo a la gente, a mis clientes, cuando preparo estos temas o tienen que preparar otros temas similares, una cosa tan sencilla, con que haciéndose ese análisis DAFO previo, van a conseguir estar en una situación perfecta para que después yo les digo, ponme por escrito, siempre por escribir, que se nos queda mucho más en la cabeza, 15 argumentos por los que una empresa debería contratarte. Eso, junto con ese análisis DAFO que os estoy diciendo, te va a dar lugar a que puedas contestar las preguntas que te dé la gana, las que te hagan, e incluso las más comprometidas, e incluso las que se hacen para ver que les importa tres pepinos cómo tú respondas, sino que lo que quieren ver es cómo reaccionas. Y esas preguntas yo siempre las he optado por hacerlas que la gente sonría. Hay que tomárselas con humor. Ah, pues debí traer el currículum de mi sobrino de 5 años. ¿Y es verdad que usted trabajó en esto? Digo, sí, lo puede comprobar. No hay ningún problema. Preguntas que te pueden hacer sobre aspectos, puntos débiles. Pero si las has trabajado, no tienes que ponerte nervioso. Vas a ser capaz de contestarlas. Puntos débiles. Y los puntos débiles, a ver, os he dicho, 15 preguntas. ¿Por qué me puedes contratar? ¿Por qué me deben contratar? A mí y no a otros. Y por otro lado, en los puntos débiles, tienes que siempre llevar preparado 2 o 3 argumentos para rebatirlo. Piensa que sobre todo lo que se quiere ver en una entrevista de trabajo es coherencia entre lo que pones en el currículum y tu forma de actuar, tu seguridad. Saben que estás nervioso, sabes que estás en una situación que no es cómoda para ti, también saben y se detecta, yo detecto a las personas que se lo han preparado, se lo han currado, pero claro, no me hagáis preguntas donde todo el mundo me contesta lo mismo, es decir, es todo parece una plantilla, un molde, y también se nota mucho. Por eso, todo esto que veis, que os vuelvo a repetir, que es interesante que las veáis, que hay mucha gente que os comenta que contestar a determinadas preguntas, está bien conocerlo, pero después hay que llevarlas a vuestro terreno. Tenéis que hacerlas con vuestras palabras, adaptarla a vuestra realidad, a vuestra forma de trabajar, a vuestras características. Es que si no, queda súper artificial y se nota que está absolutamente muy preparado. Veo muchísimos vídeos de este tipo, que la gente hace simulaciones o hace currículum grabado en vídeo y te encuentras con cosas que dices, bueno, está demasiado elaborado. Queda como bastante falso, si se me permite la expresión. Otra recomendación para estas cuestiones, como os decía días atrás en otro vídeo, es que hoy en día debes cuidar tu imagen en redes sociales. En muchas ocasiones los departamentos de selección van a buscar qué información hay en tus redes sociales. Un poco, como os decía antes, para confirmar esa coherencia entre lo que tú me estás contando, el currículum, y lo que es los aspectos de tu vida. Por tanto, hay que cuidar ese tema de redes sociales. Y cuestiones que, ya os digo, hay que trabajar ese inicio a nivel personal. Es lo que os digo. A nivel personal hay que trabajar esos puntos, nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes,
y llevar preparado una argumentación. Cuanto más sepas tus puntos fuertes y débiles, cuanto más sepas rebatir esos puntos débiles, cuantos más claros tengas esos argumentos que yo os aconsejo, quien dice 15, quien dice 10, o 3 o 4, pero tenlos que sean potentes y que te salgan de forma natural. Después no vas a tener miedo a que te hagan 40 preguntas, 50 preguntas, 60. Una pregunta típica, decir, ¿cuánto quiere usted ganar? ¿O cuánto cree que usted es el sueldo que se merece? O demás. Si tú tienes una experiencia y una trayectoria, no te tiene que dar ningún corte, decir, no, es que yo en otras empresas ganaba tanto. Das una horquilla entre tanto dinero en bruto, a ser posible, entre 20.000 y 30.000, entre 18.000, entre 12.000 y 18.000, lo que sea, das una horquilla. Pero tienes que contestar. Cuando te preguntan, bueno, cuéntenos algo de usted. Y no puedes quedarte callado. Tienes que contarme algo. Es decir, intenta contarme algo que no sea simplemente volver a relatarme el currículum. Porque el currículum ya lo saben leer. Pero tú aprovecha a venderte, a decir cosas que no vienen en el currículum. No les cuentes una batalla, pero sí argumenta, destaca algo que en ese trabajo fue muy interesante porque aprendiste no sé qué, o fue la primera oportunidad que te dieron después de hacer prácticas del instituto, de la universidad, del FP, de lo que sea. Di que ahí trabajases en equipo, o que conseguiste un programa, o que tuvieses que visitar centros. Es decir, aprovecha a vender un poco lo que has hecho. Entonces, ya veis, el planteamiento creo que es diferente. Yo no os voy a dar aquí 15 preguntas que os puedo hacer y 15 respuestas. No, yo os doy para todas las respuestas, para todas. Hacedme caso, si hacéis un análisis DAFO de puntos fuertes, puntos débiles, corregir esos puntos débiles, formas de corregirlo, os va a servir para cualquier tipo de pregunta. Y por supuesto vais a ir mucho más tranquilo a las entrevistas de trabajo. Espero que os haya ayudado y que sobre todo os haya hecho pensar, junto con otros vídeos que veáis de preguntas concretas, en qué es esto de la entrevista de trabajo, las preguntas y cómo puedo yo responderlas. Ya os digo que yo me baso en la idea de que podéis responder muchísimas más, o todas las que os hagan, trabajándoos antes vuestras capacidades, puntos fuertes y puntos débiles. Ese análisis DAFO que es tan conocido y tan práctico. Así que nada, os invito a que me pongáis algún comentario, alguna pregunta que me queráis hacer, alguna aclaración, y yo pues os daré mi punto de vista. Intentaré, bueno, seguro responder a todas las que me hagáis. Así que nada, gracias por atenderme este tiempo, agradezco ese like, sí, si te ha gustado, el que te suscribas, porque quiero seguir haciendo vídeos, que te suscribas y que pongas la campana porque te avisa cuando voy subiendo algún vídeo. Lleva su tiempo esto, yo tengo mis actividades con mis clientes y demás, y mi formación, y bueno, pues yo te agradecería que lo compartas, y también me pongas sugerencias de algún tema que queréis que hable en próximos vídeos. Lo siguiente que voy adelantando es que voy a hablar sobre también temas laborales. En este caso hablaré sobre lo que se habla mucho, pero que se dice el qué pasa, o se describe el problema, pero no se comenta qué opciones o qué soluciones se pueden hacer ya en el ámbito cuando estás en esa situación. Así que os lo dejo en intriga. El próximo vídeo, tema nuevo, pon en tu vida. Gracias por atenderme. Hasta otro momento. Gracias.